Vamos a ver ahora cuál es el problema de las empresas en el contexto del modelo de Ramsey. Recordemos quién es el dueño de la empresa. El dueño de la empresa típicamente va a ser la familia representativa. Veamos cuáles son los elementos que le interesan a la persona. En primer término, vamos a tener una función de producción. Esta función de producción va a combinar dos elementos. En este caso es una función de producción para el PBI total de la economía. Entonces acá tenemos el producto total de la economía. Este producto va a depender de dos elementos. En primer lugar, del stock de capital. Y en segundo lugar, de la cantidad de trabajo. ¿Qué es lo que hace esta función f? Va a combinar la cantidad de trabajo y la cantidad de capital. Metemos ambos elementos en una licuadora y eso se traduce en un nivel de producción. Veamos este gráfico. Es un gráfico en 3 dimensiones. Tenemos en un eje el stock de capital, en un segundo eje la cantidad de horas trabajadas y finalmente en el eje vertical vamos a tener el nivel de producción total de la economía. Resulta que combinar toda la terna de puntos, capital, trabajo y nivel de producción, va a formar una función de producción que es cóncava, en este caso en 3 dimensiones. Acá tenemos una especie de cúpulas crecientes. Por ejemplo, esta combinación de capital-trabajo va a resultar en este nivel de producción. Luego, la combinación de este stock de capital y este nivel de trabajo resulta en este nivel de producción que va a ser un poquito más amplio. Entonces, esa es la idea de tener esta licuadora a la mano. Va a transformar dos elementos, la combinación de capital-trabajo, en uno que es el nivel de producción. Bien, para que la función de producción tenga esta forma de cúpula, necesitamos un conjunto de supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? En particular que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala. ¿Qué quiere decir que la función de producción tenga rendimientos constantes a escala? Sea, por ejemplo, un elemento lambda positivo. Entonces, si yo multiplico a tanto al stock de capital como la cantidad de trabajo por este término lambda, que es positivo, por el hecho de que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala, automáticamente la producción se va a multiplicar por ese factor lambda. Por ejemplo, yo aumento en 10% la cantidad de capital, yo aumento en 10% la cantidad de trabajo. Esto quiere decir que la función de producción va a aumentar en 10%. Esa es la idea. Un segundo elemento tiene que ver con este supuesto de que todos los factores tienen productividad positiva, aunque decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a tener que la productividad marginal del capital agregado es positiva. Sin embargo, esta va a ser decreciente. Este elemento es lo que le da la concavidad. Algo similar va a pasar con el caso del factor trabajo. La productividad marginal del trabajo es positiva, aunque decreciente. Finalmente, vamos a decir que la función de producción satisface un conjunto de condiciones de nada. Bien, ¿qué quiere decir esto? Nuevamente, vamos a decir que la productividad marginal del trabajo va a ser muy alta cuando precisamente partes de un stock de capital
muy bajo. Cuando K tiende a cero, K mayúscula, la productividad marginal del capital en este caso aumenta demasiado. Una condición de nada adicional es similar, por ejemplo, cuando más bien tiene saturación. Cuando el stock de capital es muy alto, la productividad marginal del capital más bien es muy bajita. Prácticamente no añades nada. Entonces, cuando tienes mucha saturación, añadir más stock de capital no va a cambiar mucho a la función de producción. Algo similar vamos a mencionar que sucede con el caso del factor de trabajo. Cuando la economía no tiene trabajo, la productividad marginal del capital del trabajo en este caso se hace muy valiosa. Y de manera similar, cuando hay mucha saturación de trabajadores, la productividad marginal del trabajo más bien tiende a cero. Bien, ¿por qué fue importante la función de producción? Porque vamos a ver cuál es el problema al cual se enfrenta la empresa representativa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? El objetivo de la empresa es maximizar, ¿qué cosa? La función de beneficios. ¿De qué depende la función de beneficios? Justamente de ese conjunto de factores. Vamos a tener acá el capital agregado y a esto le restamos el costo. ¿Cuáles son los costos? Para el caso del capital va a ser R más delta por el stock de capital, y para el caso del trabajo vamos a tener un costo salarial. Resulta que la empresa controla o decide cuánto de capital y cuánto de trabajo demandar. Por tanto, podemos aplicar, dado que el problema es cóncavo, va a tener un óptimo global, podemos hacer la optimización periodo a periodo y llegamos a lo siguiente. Derivada del beneficio con respecto al stock de capital, y dentro de las funciones podemos encontrar lo siguiente. Voy a tener productividad marginal del capital menos R más delta, y todo esto se iguala a cero. Para el caso del trabajo, nuevamente hago el beneficio, derivada del beneficio con respecto al factor trabajo. Voy a tener productividad marginal del trabajo menos salario real, y todo esto que se iguala a cero. Por tanto, de la primera condición tengo que la productividad marginal del capital agregado es igual a R más delta. De la segunda condición tengo la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. Veamos ahora un ejemplo. En el ejemplo voy a asumir que la función de producción tiene la siguiente característica. Entonces vamos a ver el caso en el cual vamos a tener una función de producción Cobb-Douglas. Voy a tener A, que es el stock de tecnología. Esta función de producción a nivel agregado va a depender de esta función K mayúscula elevado a la alfa por L elevado a la 1 menos alfa. Esa es mi función de producción. Por tanto, bajo ese escenario, tomando en cuenta nuestras condiciones de optimización, voy a tener que la productividad marginal del capital se tiene que igualar a R más delta. Delta es la tasa de depreciación. Bien, yo puedo obtener que la productividad marginal del capital es la siguiente. Va a ser A por alfa por K mayúscula elevado al alfa menos 1. Todo esto multiplicado por L a la 1 menos alfa. Y esto se iguala a R más delta. Puedo ir un paso más atrás y definir K minúscula, el capital per cápita, como el stock de capital agregado entre el número de personas, ¿no? Haciendo esta definición,
puedo llegar a lo siguiente. Voy a tener alfa por k minúscula elevado a la alfa menos 1 es igual a r más delta. Entonces, básicamente, este elemento es k minúscula elevado a la alfa menos 1. Ya tengo esa condición. Para el caso del trabajo, voy a tener algo similar. A ver, para el caso del trabajo tengo la productividad marginal del trabajo va a ser A por K mayúscula elevado a la alfa. Todo esto multiplicado por 1 menos alfa por L elevado a la menos alfa. Y todo esto es igual a salario real. Nuevamente puedo hacer una reconversión. Voy a tener 1 menos alfa multiplicado por la tecnología. Nuevamente utilizo la definición del capital per cápita y puedo tener lo siguiente. Voy a tener k minúscula elevado al alfa y todo eso es igual a 0. Incluso si voy un paso más allá, resulta que este elemento es el PBI per cápita o el producto por habitante. Entonces tengo finalmente 1 menos alfa por y minúscula es igual al salario real. A final de cuentas, para todo el conjunto de modelos que vamos a resolver a continuación, voy a utilizar estas definiciones. Bien, entonces con todo eso ya tenemos las condiciones de optimización para el problema de las empresas.